Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver en esta oportunidad dos preguntas en una. Por un lado la de Facu, que me dice algo que me gusta preguntar a cada uno, ya que varía según el perfil, es ¿cómo sería una cartera bien diversificada en tu experiencia? Y por otro lado tenemos a Jorge, que me pregunta cómo invertir 1,5 millones de pesos. Bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser TradingView y también Investing, para poder hacer nuestro respectivo análisis, analizar dividendos, analizar acciones, por ejemplo Blackstone, que lleva un dividendo creciente de un 11%, y ver también la tendencia del activo para ver si nos conviene invertir en un activo de esta magnitud, ver cómo viene a través de los años. A simple vista podemos entender de que tenemos una tendencia alcista desde el coronavirus con un incremento de un 350%. Entonces acá tenemos una oportunidad donde un activo a través de 2-3 años nos dejó un rendimiento increíble y además estaba dando unos buenos dividendos en cuanto a lo porcentual. También vamos a ver algunos conceptos básicos, como puede ser una resistencia, un soporte y un nivel medio para operar, en este caso el activo de Chainlink, una criptomoneda, operar el rango por medio de puntos de interacción donde tiene una reacción tanto positiva como negativa, y en base a eso podemos armar nuestra operativa. Pero para eso vamos a tener que tener conceptos básicos ya desde la base, que es lo que vamos a ver en esta clase teórica: un perfil de riesgo, un horizonte, que es algo que se los voy a dejar acá escrito en el gráfico como para que quede más claro todavía. Entonces vamos a tener que aprender estos conceptos básicos para poder empezar con la clase de hoy. La tabla de contenido que vamos a ver hoy se basa en 4 puntos principales: 1, perfil de riesgo; 2, horizonte; 3, instrumento; y 4, análisis, donde vamos a poder identificar qué tipo de perfil de riesgo tenemos nosotros, a qué me refiero cuando digo conservador, moderado, agresivo o excesivo, el plazo, el horizonte que vamos a tener a corto, mediano o largo plazo, los instrumentos que vamos a utilizar como acciones, bonos, ETFs, y el tipo de análisis que vamos a tener que tener en cuenta para respaldar nuestras especulaciones. Pero realmente, ¿qué quiero decir con todos estos conceptos? Bueno, con perfil de riesgo vamos a tener 3 perfiles que son los más populares, los que considero que vamos a encontrar en cualquier plataforma que hagamos un test de perfil de riesgo, donde nos vamos a encontrar con 3 principales: conservador, moderado y agresivo, donde lo que define el tipo de riesgo es qué tipo de instrumentos vamos a elegir, si renta fija o renta variable. En el caso de conservador sería un 70% renta fija, 30% renta variable. Estos números pueden ir variando dependiendo de, le podemos agregar un poco más, agregar un poco menos, pero lo que vamos a basar en este ejemplo es 1,5 millones de pesos, que al día de hoy equivalen a $2.500. Tenemos que entender que a veces vamos a ganar, a veces vamos a perder, pero lo que debemos entender con estos perfiles es cuánto estamos dispuestos a invertir y dividirlo entre los perfiles de riesgo que estuvimos viendo recién. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre renta fija y renta variable, donde vamos a reconocer que en renta fija vamos a buscar un perfil más conservador, un perfil donde vamos a asegurar nuestro cobro, es decir, vamos a tener mayor seguridad de cobro, pero menor
rentabilidad. En renta variable vamos a tener mayor volatilidad en los movimientos y mayor rentabilidad, lo cual eso incrementa nuestro apetito por el riesgo. Entonces, dentro de este equilibrio vamos a definir nuestros objetivos, qué es lo que estamos buscando y cuánto podemos definir en cantidades para nuestro perfil de inversor y esta inversión que estamos analizando. Entonces, dentro de los instrumentos de renta fija vamos a reconocer tres que son para mí los más importantes: las cauciones, los fondos comunes de inversión y los dividendos, donde todos se comercializan por medio de brokers. El rendimiento es fijo. En los fondos comunes de inversión puede ser fijo o variable, al igual que los dividendos. Los dividendos vamos a hacer un apartado especial para esto, porque hay poder buscar ingresos pasivos por medio de los dividendos y también ingreso variable por cómo va variando la acción que nos reparte dividendos. Para poder hacerlo un poco más claro, el dividendo es cuando nosotros adquirimos una acción, la empresa reparte las ganancias entre los inversores, dedica un porcentaje y cada cierta cantidad de tiempo, que puede ser meses o trimestral, semestral o anual, reparte dividendos a los inversores que buscan esta renta pasiva. Entonces ahí vamos a tener el pro de los dividendos. El pro de los fondos comunes de inversión es que está gestionado por profesionales, y las cauciones son como un plazo fijo, pero que podemos hacer, por ejemplo, cuando dejamos de operar el viernes, podemos invertirlo en cauciones y retirarlo el lunes para poder seguir invirtiendo. Si bien es un porcentaje bajo, sigue siendo un rendimiento que podemos adicionar a nuestra cartera. Y acá es donde quiero hacer un stop, donde me gustaría decirles que hay algunas cosas que voy a tener que omitir, algunas cosas que no voy a explicar por completo, porque si no el video duraría 1.000.000 de minutos, y la idea es que pueda dar un pantallazo de todo lo que considero, por lo menos en cuanto a lo básico, para poder definir qué instrumentos voy a elegir. Con respecto a la renta, referimos a acciones, bonos, obligaciones negociables, ETFs, dividendos, CDRs y ADRs. Nosotros estuvimos viendo en algunas clases de Twitch que tenía Invertir Online, y bueno, aquí podemos ver las acciones, los CDRs, las obligaciones negociables. Lo importante es que si todavía no tienen en claro todos estos apartados que estoy seleccionando, que primero estudien cada uno de los instrumentos para saber cuál se adecua mejor a lo que están buscando. Para comprarlo, por ejemplo Coca-Cola, vamos a tener que ir directamente a la solapa de operar, comprar y ver qué tipo de precios hay en la caja de punta, que es lo que estuvimos viendo en el video anterior. Y en base a eso, después de adquirir la acción, en este caso Coca-Cola, ya estaríamos en condiciones de que seamos los elegidos de recibir los dividendos. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de dividendos nos da cada una de las empresas? Bueno, tenemos Investing, vamos a la empresa de Apple, la podemos buscar directamente en el buscador, y bueno, con este concepto podemos ya buscar los dividendos de cada una de las empresas. Acá vemos que en el caso de Apple es un 0, pero sigue siendo renta pasiva que nos puede generar ingresos sin tener que hacer mucho más que ser poseedores o tenedores de la acción. Entonces tenemos estos $2.500 para analizar, y lo que vamos a ver es este cuadro que les hice en un Excel, donde tenemos que poner el instrumento, la renta, el detalle,
que es el target que vamos a estar buscando, el análisis que vamos a ejecutar para llegar a esa conclusión, el riesgo y el monto. Aquí tenemos 1,5 millones para analizar. ¿Cuál es el perfil que selecciono? Yo selecciono el agresivo porque es con el que más me identifico, donde vimos 70% renta variable y 30% renta fija. Entonces serían 1.750 para renta variable y 750 para renta fija. Y bueno, acá tenemos la selección de instrumentos. Vamos a ver que en el caso de renta fija vamos a tener en cuenta cauciones, obligaciones negociables y dividendos. En el caso de la renta variable vamos a elegir acciones que pueden ser sectoriales. Uno puede ser más fanático de las tecnológicas o de las mineras o de la biotecnología, dependiendo de qué es lo que estamos viendo que puede llegar a crecer en el futuro. Vamos a poder hacer nuestras especulaciones. Entonces tenemos acciones, índices, criptomonedas, monedas alternativas de las criptomonedas y un leve porcentaje para futuro. Tenemos que tener en cuenta nuestro horizonte, qué es lo que vamos a invertir y en qué plazo vamos a empezar a retirar las ganancias o aceptar pérdidas. Por eso es necesario tener un detalle de todo lo que estamos haciendo para invertir: el análisis, el instrumento, los dividendos, que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Y bueno, dentro de Investing tenemos la posibilidad de ver dentro del calendario económico también los dividendos. Y bueno, en base a eso podemos ver que hay empresas que reparten hasta un 15%, que es un montón, como por ejemplo esta que estamos viendo en pantalla. Los dividendos tienen que acompañar de una tendencia positiva para que nosotros no estemos invirtiendo en un activo solo por el dividendo que nos está repartiendo. Entonces podemos ir a TradingView, que es nuestro visualizador de precios, donde vamos a poder encontrar este tipo de acciones, como el que veíamos recién de Apple, que era un 0, y que lo que podemos analizar en este gráfico es que venía de una tendencia de casi 7-8 meses positiva, y encontramos un quiebre que nos podría estar diciendo que en un futuro estaría buscando la media de 200. Entonces tenemos nuestras herramientas para poder medir nuestra gestión, que es la posición larga y la posición corta. Esta es la posición larga y esta es la posición corta, donde vamos a poder medir nuestro riesgo. Vemos que esta tendencia tuvo un 60% de crecimiento, y lo que vamos a tratar de hacer, dependiendo de nuestro tipo de análisis, es ver hasta dónde puede retroceder y hasta, bueno, acá tenemos la cantidad de días que duró la tendencia, y en base a eso podemos empezar a especular si puede llegar a ser un buen precio invertir en el retroceso, y asimismo tener el rendimiento del dividendo y de lo que puede ser la renta variable de su precio. Pero bueno, si nos vamos a una empresa que tenga un dividendo alto, vamos a ver que en este caso se mantiene bastante estable, por lo menos en los últimos meses, dentro de un rango. Si bien el rango se inclina a ser más una tendencia negativa que positiva, vamos a ver que si se mantiene el valor de la acción entre dos parámetros, nos puede llegar a servir que nos reparta un dividendo tan alto. Entonces ahí son varias cosas que vamos a tener que analizar. Realmente lo que tenemos que analizar de cada una de las acciones que estamos viendo son los fundamentales para analizar las acciones, que es la cuenta de resultado y la cuenta de balance. Cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, cuáles son los números que el
análisis que se utiliza para lo que es acciones y es lo que va a respaldar nuestra especulación para poder comprarla por nuestro broker, donde aquí ya podemos poner las cantidades y sumarlo a nuestro portfolio. Entonces ya hasta este punto vimos varias cosas que son importantes, donde podemos analizar un alto rendimiento en dividendos dependiendo de qué acciones nos convencen o cuáles son las acciones que entran en el caso de Argentina, que es donde me sigue la mayoría de las personas, en el caso de los CDRs, de los certificados, cuáles son los que podemos llegar a comprar. También tenemos inversiones como la que había mencionado en el Excel del DAX, que es el índice de acciones de Alemania, donde vamos a ver que tenía una tendencia positiva de 19% y ahora se mantenía un poco más estable. Pero si hacemos un zoom out, desde el 2008-2009 se mantiene en esta tendencia positiva. Entonces, ¿cómo podemos especular que va a seguir la tendencia? Bueno, con altibajos, pero siempre manteniendo esta tendencia que estamos viendo en pantalla. Pero ¿qué es lo que hay que ver realmente del DAX para llegar a esa conclusión? Bueno, nuevamente tenemos que dirigirnos a los fundamentales, donde acá tenemos el gráfico, noticias y demás, pero los componentes que tiene dicho índice, que vamos a encontrar acciones conocidas como Adidas, Bayer, Volkswagen y bueno, también dentro de esto, si queremos invertir en Adidas, podemos también ver los fundamentales que tiene, cuáles fueron los máximos y las noticias, que es toda la información que nos brinda esta página. Entonces, para poder entender por qué invertir en un ETF del índice alemán, tenemos que entender por qué instrumentos, mejor dicho, por qué acciones se compone dicho índice. Entonces, acá tenemos un análisis fundamental y por otro lado un análisis técnico, donde vemos la acción del precio que se mantiene dentro de un canal y nuevamente, para darle mayor profundidad a nuestro análisis, podemos analizar los balances de cada una de las empresas que contiene el índice. Sí, es un trabajo arduo donde tenemos que analizar varias cosas, como por ejemplo en el caso de Bitcoin tenemos que analizar el white paper donde explica qué es Bitcoin, por qué nace y cuál es la utilidad que tiene. Es todo el tiempo que tenemos que dedicarle a esto para poder llegar a conclusiones fructíferas y que no sean simplemente inversiones que no tienen ningún respaldo. Justamente eso es lo que vamos a tratar de identificar, tener el análisis, el detalle, la renta, el riesgo, el monto que vamos a invertir, y todo esto es lo que hace una inversión coherente y fundamentada, no que sea una inversión de que, bueno, compro Microsoft porque es Microsoft y ya está. No, eso no nos va a servir a largo plazo. Acá tenemos una plataforma para poder invertir en ese sector que habíamos dejado para el final, que es futuros. Aquí justamente yo tengo una posición abierta para que puedan ver cómo se ve desde BinX, que es el broker por el que actualmente estoy operando. Pero, como les dije al principio, hay algunas cosas que voy a tener que dejar sin explicar porque ya llevamos casi 15 o 16 minutos y si lo seguimos alargando, explicando todos los conceptos, es interminable el video. Así que háganme saber si quieren saber alguna de las cosas que estuvimos hablando en este video, si hay algo que les falte todavía por aclarar. Asimismo, en los instrumentos podemos agregar los brokers y los exchanges por los cuales vamos a estar operando para darle prolijidad a nuestros análisis y a nuestras operaciones. Mientras más grande sea este Excel, mayor precisión y análisis fundamentado vamos a tener. Recuerden de que tenemos el Twitter de Instinto, donde por medio de este tweet vengo respondiendo
todas las preguntas que me vienen haciendo. Hay algunas cosas que seguramente no sepa y algunas cosas por las cuales voy a decirles que no puedo hacer el video porque no tengo el conocimiento, pero de lo que tenga voy a hacerlo, que en este caso es el de Facu. Así que no se olviden de apoyar esta comunidad. Recuerden que tenemos los hilos de Instinto Financiero, donde hay mucha información para investigar y también fundamentadas algunas de las inversiones que siempre les voy comentando, como por ejemplo Chainlink, algunos libros, el sistema Swift. Tenemos mucha información para compartir y para poder ir creciendo. Manejan